Hermanos, el tema se llama los sueños. Los sueños. Hoy vamos a hablar de los sueños en la segunda parte. De estas son más o menos tres partes. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de el tema los sueños. Y vamos a hablar más que todo hoy del Antiguo Testamento de la Biblia. O sea, vamos a ver los sueños. En el Nuevo Testamento habíamos hablado de que carecen de importancia, aunque a algunos religiosos modernos pues les resulte un poco extraño, pero en el Nuevo Testamento carecen de importancia porque ya no aparecen con la misma importancia que aparecen en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento tenían un propósito. Estudiaremos hoy, fíjese, 11 casos en los que aparecen los sueños. Y aquí es donde le vamos a pedir a usted pues que nos acompañe en este estudio y vaya siguiendo, vaya tomando su Biblia para que juntos vayamos estudiando la palabra de Dios y se alimente también de esta manera su alma. Vamos a leer un poco en el Antiguo Testamento. Fíjese que decíamos que 11 relatos, aunque hay otros textos relacionados, todos ellos tenían un principio básico, un principio elemental que lo vamos a señalar nosotros antes de proceder a dar lectura a algunos textos. Por ejemplo, el principio básico que encontramos es que el sueño o los sueños servían como uno de los medios por los cuales Dios revelaba su voluntad a los profetas. Es decir, era uno de los medios por los cuales Dios revelaba su voluntad. Habían otros medios eran las visiones, la inspiración directa, las lenguas y otras cosas que aparecían que Dios tenía la forma de comunicarse y transmitir de esta manera su mensaje. Leamos la Biblia en Números capítulo 12, versículos del 5, vamos a leer del versículo 5 al 8. Números capítulo 12, versículos del 5 al 8. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios y esperamos que cada uno de ustedes pues ahí en su casita pues nos acompañe también a leer acá. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Esta parte que hemos leído, que usted la puede ver, dice el Señor, Jehová
le explicó a Aarón y a María el puesto especial que ocupó Moisés en el plan de Dios, en el plan del Señor. Y le dice que Moisés era siervo suyo y que él se distinguía de los demás profetas. También le dice, notamos que los profetas conocidos en aquel tiempo eran conocidos también como videntes. Alguien que Dios le revelaba el futuro o las cosas que iban a suceder y las comunicaba al pueblo, que recibieron sus revelaciones. Las recibieron, dice, en visiones. Y Moisés se diferenció de los demás en que recibió su mensaje o revelación directamente de Dios, mientras que los demás lo recibieron solamente por visiones o en sueños. Pero el Señor aclara en este texto diciendo que si había algún profeta de Jehová, dice el Señor, oíd mis palabras, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es decir, Dios en sueños, dice, hablaré con él. O sea, Dios en su infinito poder, en su omnipotencia, Dios dice que Dios puede hablarle o podía hablarle en sueños y podía de esta manera intervenir en algunas situaciones como las vamos a ver un poquito más adelante. Pero nos queda claro que el propósito de los sueños era revelar a los profetas en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios y luego ellos lo predicaban al pueblo. Es decir, Dios revelaba el mensaje con la intención de que el profeta fuera y lo predicara al pueblo. Algunas veces los mensajes eran tan fuertes que los profetas tenían miedo de ir y predicarle a la gente y predicarle al pueblo y darle a conocer el mensaje, porque el mensaje de Dios incluía sentencia, castigo, incluía muchas cosas. Entonces ellos tenían un poquito a veces de miedo. Sin embargo, el Señor pues les daba y les revelaba en visiones, dice acá, en sueños, y pues la gente les escuchaba cuando recibían esta bendición. Ahora, notamos, bueno, hoy día, Dios revela su voluntad para nosotros por medio de la palabra escrita. Es decir, hoy para predicar la palabra, para ir y hablarle al pueblo, nosotros hacemos uso de la Biblia, que es la revelación completa de Dios para todos nosotros. Hoy Dios se revela a nosotros por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, que la dejó para todos nosotros. Antes Dios le revelaba su mensaje a un profeta y lo llevaba y lo predicaba al pueblo. Pues, como decíamos, hoy día, pues en la Biblia nosotros encontramos la palabra de Dios y utilizamos la Biblia para predicar tal como hemos aprendido, porque Dios revela su voluntad y su testimonio por medio de la Biblia en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Hay muchas personas que de repente no quieren tomar la Biblia porque andan buscando otro tipo de revelaciones, pero la revelación que nosotros necesitamos está aquí en la Biblia,
en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de nuestro Señor. Bueno, aquí tenemos entonces algo importante que leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 39. Vamos a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39, el cual dice de esta manera para nosotros. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted que quiere conocer la voluntad de Dios, que quiere conocer el testimonio de Dios, lo podemos encontrar aquí en la Biblia, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Aquí encontramos el mensaje, la voluntad del Señor. Si leemos también otro texto que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice algo también muy interesante, muy ilustrativo para nosotros. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios nos habló, Dios nos habla por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos ahora el testimonio completo de la palabra de Dios, que es la que nos insta a ir y predicarle a las personas el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, no por un sueño, no por algo imaginado, no por otra cosa, sino por el mensaje revelado de parte de Dios para cada uno de nosotros en las Sagradas Escrituras. Pero eso era para dar una pequeña instrucción. Vamos a hacer algo acá. Es para dar una pequeña instrucción y aquí encontramos, hermanos, en este tema 11 personas a las que se les reveló en sueños en el Antiguo Testamento, 11 casos. Ya analizamos algunos del Nuevo Testamento en la clase pasada, hoy estamos analizando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hubieron 11 personas. A saber qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a considerar esas 11 personas que recibieron la voluntad de Dios por medio de algún sueño. Decirles que algunos de ellos no eran del pueblo de Dios, no eran hijos de Dios, no eran espiritualmente, no pertenecían al pueblo de Dios, no guardaban sus leyes, no guardaban su pacto, eran personas que eran ajenas a la voluntad de Dios, al pueblo de Dios, pero que tenían que ver con el pueblo de Dios. En este caso vamos a considerar los 11 casos que aparecen. Y fíjese que las revelaciones siempre tenían un beneficio, ya sea para el pueblo de Dios o para algún miembro del pueblo del Señor. Por ejemplo, acompáñeme a leer Génesis capítulo 20, versículos 3 en adelante. Génesis capítulo 20, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor,
¿matarás también al inocente? No, me dijo él. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. El primer caso que encontramos es el caso de Abimelech. Abimelech. Y fíjense que este no era del pueblo de Dios. Dios le reveló que estaría en pecado contra él al tocar a Sara, porque Sara era esposa de Abraham, aunque Abimelech no lo sabía. Entonces aquí el Señor en sueños procuró mantener limpia la descendencia de Abraham, por el cual había de venir la bendición para toda la humanidad, y a la cual Dios le daría cumplimiento de acuerdo a su promesa. Pero en sueños, ¿ya se fijó cómo Dios vino en sueños a este hombre, a Abimelech, y lo advirtió? Y le dijo, el Señor, yo no te permití que tomaras a esta mujer, no te permití que completaras la relación con ella, porque esa mujer es casada con marido. Y no solamente eso, le dijo el Señor, el marido de ella es profeta. Y regrésasela, y cuando se la regreses, él va a orar por ti para que te liberes. Pero si no la devuelves, entonces te morirás tú y se morirán toda tu familia, le advirtió el Señor. Este es uno de los casos. Tal vez no alcancemos a cubrirlos todos los casos hoy, pero esperamos que los que alcancemos a cubrir en esta parte les sean de mucha bendición a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a estar considerando ahora el segundo caso. El segundo caso es una revelación de Dios a un hombre que se llamó Jacob. Jacob. En Génesis capítulo 28, versículos 12, vamos a ver al 16. Génesis capítulo 28, versículos 12 al 16, dice la Biblia, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Aquí tenemos otro caso, que es el caso del sueño de Jacob. Jacob tuvo un sueño, él estaba cansado y Dios se le reveló en sueños y vino hasta él en sueños y le declaró, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y le dice, la tierra donde estás acostado ahora te la daré a ti y a tu descendencia. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar.
Y siempre, hermanos, el beneficio que recibió Jacob, pues fue muy grande, muy grande. Este es el segundo caso donde aparecen los sueños aquí en la Biblia, y es muy importante que nosotros vayamos y aprendamos a estudiarlos, cada uno de ellos. Un tercer caso es el caso, bueno, a Jacob hay algo más en Jacob. Fíjese que a Jacob, sí, Dios se le apareció de nuevo, otra vez. Bueno, miremos lo que dice Génesis 31, los versículos del 10, vamos a ver ahí, Génesis 31, versículos 10 y 11. Vamos a ver algo ahí, dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Ahora, ahí hay más cosas que dice. Alza ahora tus ojos, le dice por ahí, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, y el Señor le explica cómo Él le está bendiciendo y le está ayudando a él a obtener el ganado de su suegro porque estaba siendo maltratado, Entonces Dios se le volvió a aparecer en sueños a Jacob para desearle, para dedicarle otra bendición, así como se lo había dicho en Betel, cuando Dios se le había aparecido. Bueno, este sigue siendo el segundo caso que estamos considerando. El tercer caso es el caso de Labán. Labán, que era el suegro de Jacob, Labán, pues también tuvo una advertencia en Génesis 31, 24. Mire lo que dice el versículo 24. Si está conmigo, ahí en el texto, ahí en Génesis, el capítulo 31, versículo 24. Ahí dice la Biblia lo siguiente. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, como este Labán iba en busca de Jacob, ¿verdad? Y todo esto le dice, guárdate de hablarle un poquito golpeado. Es mi hijo, le dice el Señor, en esta paráfrasis o interpretación, es mi hijo y no le puedes estar hablando descomedidamente. Te vas a referir a él con respeto. Por eso, hermanos, nosotros también debemos saber qué significa hablar descomedidamente. Cuando a usted se le cruce alguna situación por ahí, no debe hablar descomedidamente, sino hablar prudentemente y con respeto, siempre, ¿verdad? Con el respeto del Señor. Y va a recibir bendición de parte del Señor. Va a ver que sí. Bueno, encontramos este caso, el caso de Labán, que Dios le advirtió que no hablara contra su siervo algo que fuera descomedido. Y el último caso que vamos a considerar de los 11, porque no nos alcanza a cubrir todo el tiempo, ¿verdad? Creo que el último caso va a ser el caso de José. Vamos a hablar de José. En la Biblia, este es un caso también que aparece allí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y que nos ayuda a entender algo. Génesis capítulo 37. En el versículos 5 a 10, aquí dice la Biblia en Génesis 37, versículos 5 a 10, dice así, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle
más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. José tuvo sueños, y también no solo tuvo sueños, sino que Dios le dio un don especial a José, que era el don de la interpretación de sueños. Dios le dio la interpretación de sueños. Y bueno, y mirando esta situación aquí, vamos a considerar algo, hermanos, y es que Dios le reveló a José en sueños sobre la autoridad que tendría sobre su familia más tarde. Vamos a quedarnos hasta esta parte. Nos hacen falta todavía más casos que considerar. Hemos visto 4 de los casos de los sueños, y nos harían falta hablar después de los sueños engañosos, que sería la última parte. Serían 2 partes más las que harían falta para poder abarcar un poquito más este tema. Hermanos, entonces, si podemos ver en este tema de los sueños, era una forma como Dios revelaba su voluntad a los profetas para que ésta fuera en beneficio del pueblo o de alguno de los miembros del pueblo de Dios. Siempre Dios actuaba con un propósito. Y por eso la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos o en estos últimos días, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí estamos, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar así hasta la intimidad de sus hogares. Si usted es una persona que Dios le ha dado la oportunidad de vivir hasta este tiempo y todavía no se ha arrepentido, todavía está viviendo descomedidamente, está viviendo lejos del Señor, a pesar de que está viendo la tempestad que viene encima y no doblega su corazón, piénselo 2 veces. El Señor no retarda su promesa, según algunos que la tienen por tardanza. Él lo que es paciente para con nosotros, pues no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Busque a Dios, busque de Dios, arrepiéntase. Él le está llamando y le está dando la oportunidad. Así que, si usted siente esa necesidad de Dios en su vida, busque al Señor, busque a Dios, arrepiéntase, ya, conviértase al Señor, busque del Señor, para que Él pueda hacer de usted misericordia y librarlo en el día amargo que viene sobre el mundo entero. Es necesario entender
¿verdad? Todas estas cosas, hermanos. Y para los amigos que nos están oyendo, igual, ¿verdad? Es tiempo de dejar ya de la adoración de los demonios. Es tiempo de dejar de andar en los sueños, ¿verdad? O viviendo de agoreros o de adivinos o de gente que practica todo tipo de supersticiones y cosas medias raras o extrañas. Es tiempo de dejar todas esas cosas. No es tiempo de andar en eso, sino que es tiempo de buscar al Señor, de buscar a Dios, de arrepentirse, de bautizarse para el perdón de sus pecados y luego perseverar para que el Señor tenga misericordia. Así que, aparte de todo aquello que está afectando la vida, mire, que está afectando la vida así un poquito mal, acérquese al Señor, busque de Dios. Usted que ha andado alejado, tal vez así como alejadito del Señor o alejadita del Señor, mire, es tiempo de volver. Y no se preocupe que el Señor siempre va a tener misericordia de usted. Él siempre está esperando que sus hijos vuelvan a su casa. Siempre está esperando el Señor, así como un padre. Siempre espera que su hijo vuelva, aunque no traiga regalo, que no le traiga nada, aunque venga acabado, pero siempre lo está esperando. Así el Señor lo está esperando a cada uno de nosotros también. Así que considérelo. Es muy importante esto, muy importante. Que busque de Dios ahora que tiene la oportunidad y que tiene vida. Eso es lo que yo le puedo decir. Y pues si nos agarra la muerte y nos sorprende la muerte y usted ya va con Dios, usted ya está apartado con Dios, usted ya no tiene nada que temer. Pero si usted se va sin Dios, también se va sin esperanza. Y en el día de la resurrección, pues usted no va a resucitar para vida, sino que para muerte, para otra cosa. Y para el castigo final, que no es nada esa pandemia, comparado con el castigo que viene sobre el mundo entero al final de los tiempos, cuando se revele el justo juicio de Dios que ha de venir sobre el mundo entero. Así que la invitación es esa. Al final el mensaje resulta quizás un poco directo, pero es muy importante que usted lo valore de esa manera. Así que el tiempo es ya. Oh, Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar.